Bueno, perfecto. Voy a pasar a compartir pantalla. Bueno, en la clase de hoy, la clase número 5, vamos a comenzar con la primera parte de CSS. Vamos a ver cómo le vamos a ir agregando diseño de a poco a nuestra página web, a nuestra estructura HTML. Bueno, antes que nada, ¿qué es CSS? Es un lenguaje de diseño que nos permite darle estilos a un lenguaje de marcado. Bueno, la palabra CSS viene de Cascading Style Sheets. Esto quiere decir hojas de estilo en cascada. Y la palabra cascada hace referencia a una propiedad muy importante de CSS y es la forma en que se comparta cuando entran en conflicto dos o más reglas de estilo, ¿no? Tiene el formato en cascada para decidir a quién aplica estilos primero y quién va segundo y quién va en tercer lugar y demás. Bueno, hasta el momento vimos los siguientes estilos predeterminados que otorga el navegador, por ejemplo, la etiqueta mark, que hace que el texto se muestre resaltado, ¿no?, en una estructura HTML, o la etiqueta li, de lista, ¿no?, hace que aparezca un punto o un número a modo de ítem a la izquierda del texto. Esto pasa en todos los navegadores, el problema es que no todos definen los estilos exactamente de la misma manera. Entonces, esto, digamos, lo que vimos hasta ahora es HTML, tiene algunos estilos no muy sustanciales, pero tiene algunos estilos incorporados con HTML, que es lo que vimos hasta el momento. Bueno, ¿cómo comenzamos a usar CSS? Hay tres maneras. La manera más utilizada, que es la que más se utiliza, es el CSS externo, que lo que tenemos que hacer en el documento HTML, tenemos que incluir una referencia al archivo .css dentro del elemento link. Entonces, dentro del head, vamos a incorporar una ruta de este estilo, en el que vamos a tener una etiqueta que se llama link, que va a hacer referencia a un archivo externo. Rel siempre tile hit, y href va a ser la ubicación donde vamos a tener nuestro archivo CSS donde queremos importar los diseños. En este caso, bueno, en este ejemplo lo tenemos dentro de una carpeta. Bueno, otra manera es CSS interno. Incluimos directamente la etiqueta style dentro del head en nuestro documento. Por ejemplo, la etiqueta style la vamos a incluir dentro de nuestro head, y dentro de esta etiqueta directamente va a ir todo el estilo que nosotros queramos aplicar, pero en este caso lo vamos a hacer dentro de un mismo documento. No vamos a utilizar un documento externo, sino que vamos a utilizar un mismo documento dentro de mi index.html. Ya vamos a ver ejemplos. Bueno, y la segunda forma, la tercera forma, es a través de CSS en línea, en el que vamos a aplicarle con el atributo style igual, y dentro del atributo style directamente le aplicamos el diseño que queramos, en los estilos que queramos, incorporamos los estilos que se van a aplicar solo en esa misma etiqueta. El atributo style es cuando le quiero dar un diseño, un estilo, a una etiqueta del HTML, pero solo a esa etiqueta, y no quiero tener por pocos estilos que voy a utilizar, no quiero tener un archivo externo. Entonces directamente con el atributo style le doy un estilo a esta etiqueta. Nosotros lo hemos usado, lo hemos visto por arriba el atributo style. Voy a abrir el Visual Studio.
S4, una S3. No, S4. Vamos a abrir, a ver, creo que está por acá, index. Nosotros en la clase donde utilizamos el iframe, ¿no? Para agregar lo que es la dirección al mapa de Google. Este iframe viene con un style, ¿no? Se funciona de esta manera, ¿ven? Style border 0, como que le saca el borde digamos, a la imagen, digamos, en este caso digamos, le saca el borde a lo que es la dirección en el mapa, ¿no? A lo que tenga incluido en la etiqueta, no le aplica un estilo. Yo acá le podría aplicar lo que sea, no sé, color, 2 puntos y un color. Ya vamos a ver exactamente cómo aplicamos estilos, pero de esa manera, cuando yo quiero en alguna lista en particular, en alguna etiqueta en particular, le agrego el atributo style, ¿no? Style, 2 puntos, y, no sé, le aplico algún estilo. Acá ven que me da el Visual Studio, me va dando opciones de lo que yo quiero aplicarle, ¿no? a esa etiqueta. Y lo aplico directamente en la misma etiqueta donde le quiero agregar el estilo, sin necesidad de usar alguna hoja externa y demás. Bueno. Perfecto. Seguimos. Bueno, ¿cómo vamos a aplicar un estilo? Por ejemplo, si queremos aplicarle un estilo a nuestro encabezado, H1, tengo que llamar a la etiqueta, el nombre de la etiqueta donde le quiero aplicar el estilo, abro llave y dentro de las llaves voy a escribir las propiedades o los estilos que yo quiero agregar. Por ejemplo, color y 2 puntos blue. Color significa que el color de la letra va a ser igual a azul. Y, no sé, podría tener un font size de 24px, por ejemplo. Podría tener un font size de 24px, es el tamaño de la letra. Y ahí le aplico ese estilo a mi encabezado H1. Vamos. Bueno, selectores. ¿Cómo vamos a ir dándole estilo a cada porción de nuestro documento HTML? Tenemos, en primer lugar, este es un ejemplo de una hoja de estilo. Un ejemplo de esta hoja de estilo podría estar en un archivo .css que yo tenga, digamos, en mi máquina, en alguna ubicación. O podría estar todo incluido también en el mismo documento dentro de la etiqueta style. Bueno, entonces, lo primero que hay que hacer, bueno, es ir agarrando a las porciones de etiquetas, a cada una de las etiquetas donde le quiero agregar estilo. La declaración indica qué hay que hacer y el selector indica a quién hay que aplicarlo, ¿no? Si yo puedo usar el asterisco con las llaves abiertas, indica que le voy a aplicar este estilo a todo el documento. Si uso un asterisco, le voy a aplicar estilo a todo el documento. En este caso le aplicamos que el margen margen 0 y padding 0 es como hacer como poner los valores en 0 por si haya quedado alguna basura o algo así. Y para ajustar todos los márgenes de la página web. Bueno, luego podría seleccionar por tipo, en este caso agarro el body. Si yo selecciono el body, le voy a aplicar todo este estilo a todo el código que yo tenga dentro del body. Creo que la clase pasada me preguntaron, me habían consultado cómo hago para que el texto o algo me quede en el medio de la página y no en los bordes, ¿no? En los costados. Bueno,
con CSS, la propiedad TextAlign, indicamos dónde va a estar nuestra imagen, nuestra porción de párrafo, lo que yo quiera, digamos, que le aplicamos un estilo. Ahí le vamos a indicar a través de este atributo dónde vamos a estar. Center, right, left. Bueno, luego le puedo dar un porcentaje a la letra, le puedo asignar le puedo dar, no sé, un tipo de letra verdana, un 85% del tamaño, ¿no?, de letra. Verdana, Geneva, Aria, ¿no? En este caso le puedo ir dando a la fuente el estilo que yo quiera. Le puedo dar valores, ya vamos a ver cuáles son los valores los valores que puede tener, no sé, una imagen o demás, que pueden ser M, con PX. Ya vamos a ver los diferentes tipos de valores que le vamos a dar. Bueno, color de fondo, background, asterisco y el valor. Un valor, así como por ejemplo un valor numérico, nos indica colores, tipos de colores, que ya les voy a pasar una página para armar sus propios colores y ya me arroja el código. Y lo único que tenemos que hacer es copiar y pegar ese número, ese valor. Bueno, por ejemplo, si yo quisiera aplicarle estilos a más de una etiqueta, por ejemplo, a todos los encabezados, escribo los nombres de cada una de las etiquetas con coma y ahí le voy a aplicar un estilo, por ejemplo, padding de 10px. Bueno, si yo tuviera una etiqueta, si yo tuviera una clase en una etiqueta, a todas las clases las voy a agarrar por un punto. Nosotros en la clase pasada vimos en formularios que teníamos en las etiquetas nombres, no sé, podríamos tener nombres de etiquetas con for o con name o con class. Bueno, para esos tres valores voy a seleccionar ese nombre con un punto. Punto y el nombre de la clase name o el indicador que yo tenga de esa etiqueta. Y le aplico el diseño. Si yo tuviera un ID, también vimos que hay campos que tenían un ID, ¿no? Un tag, en el tag tenían un nombre de ID. Bueno, los IDs, para agarrar esa porción de esa etiqueta, voy a hacer referencia, lo voy a agarrar con numeral. Numeral y el nombre del ID. Entonces, para name, clase o for, uso el punto. Y para ID, uso numeral. Y le puedo ir aplicando los diferentes estilos. Vamos. Bueno, y acá seguimos viendo cómo aplicar estos estilos. Entonces, vamos a ver un ejemplito rápido. Voy a crear un nuevo archivo. Vamos a sacar la estructura. Vamos a copiar la estructura básica HTML, ¿no? Voy a decir que es tipo. Vamos a guardar en clase número 5, mi index.html. Index.html. Entonces tengo la estructura básica de HTML. Vamos a separar el body. Vamos a darle un nombre. No sé si me consultaron algo. Ok. Si me han consultado, voy a cerrar esto. Vamos a ponerle un título. Clase 5. Y
dentro de la etiqueta head, voy a tener, bueno, en este caso voy a tener el título, y como les comentaba, también dentro de la etiqueta head se utiliza todo lo que yo quiera agregar. Entonces, en este caso vamos a agregar el link. Sí, el link podría estar o no en el head, podría estar o no, pero vamos a agregarlo acá. Link con referencia a un archivo CSS, ¿no? En este caso voy a crear uno nuevo. New file. Le voy a decir que va a ser de tipo CSS. Y se va a llamar, ahora que lo guarde, se va a llamar index.css. Siempre recuerden que es una buena práctica guardarlo en la misma raíz donde está el index.html para luego tener que escribir index.css acá. Tener que escribir solo el nombre del archivo, ¿no? En la etiqueta. Disculpe, alguien está tratando de entrar. Ah, gracias por el aviso. Entonces, simplemente eso. Podemos decir, ponerle un H1, clase 5. Y dentro de una etiqueta div podemos meter algunos párrafos. Div. Le voy a dar un nombre de ID. Párrafo 1. Etiqueta div. Párrafo 1 podemos usar Lorem Ipsum. El párrafo podríamos tener uno. R. Y le agrego otro párrafo más. Ven que siempre me lleva la etiqueta, acostumbro siempre a cerrar etiquetas. Bueno, más o menos algo sencillo. Voy a agregar. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo de cada uno, ¿no? Acá le agregué mi index.html, voy a abrir el archivo, ¿no? Ahí está, 5. ¿No? Tengo así una paginita. Vamos a darle ahora algún estilo. Index, no sé. Darle al body. Abrimos llave. Body, vamos a darle un color de fondo, no sé.
fondo de este estilo, no el body. Vamos a agregarle a todo el documento un margin auto y un padding también auto. Luego vamos a agregar, no sé, voy a llamar, voy a agarrar este div por ID, ¿no? Lo voy a aplicar. Es por ID, recuerden que es, yo quiero agarrar una porción, ¿no? Una etiqueta, un tag para asignarle estilo y voy a utilizar el nombre del ID, lo voy a llamar con el numeral, recuerden eso. Numeral. F1 y no sé, le voy a dar un color de letra. Recuerden, color es para color y le da el color que quieren ustedes. Voy a dar ese color. Luego vamos a ver cómo vamos cambiando los colores. Un font size. Tamaño de letra. Medium. Y más o menos como guardamos, ¿no? Y vamos a ver cómo va quedando. Entonces, nada, le doy un color de letra, un color de fondo, para que vean cómo se aplica, ¿no? Se va aplicando los estilos a un archivo HTML, ¿no? Era simplemente para mostrarles eso. Después se pueden aplicar 20.000 estilos más, hay estilos animados y todos, ahora vamos a ir viendo ejemplos, pero simplemente archivo externo. Archivo externo, ¿no? Por ejemplo, index.css, acá tengo mi index.html, y esta es una manera. Entonces, como les comentaba, es una manera con el link hacia un archivo CSS. Otra manera de hacer lo mismo es, yo borro la estructura, el link de CSS y le agrego la etiqueta style. Agrego la etiqueta style, ¿no? Dentro del head. Entonces, yo voy a copiar lo que tengo acá. Copy y lo voy a pegar acá. Yo puedo, en vez de tener, no sé, vamos a cambiar el color. En vez de tener un archivo externo, yo podría, todo el contenido que tengo en el archivo, podría pasarlo acá dentro de mi documento. Guardo. Porque esta se llama index también, eso está generando. Bueno, entonces pego todo mi estilo dentro del documento con la etiqueta style. Reviso la pantalla. Y ven que de esa manera yo puedo también aplicar estilos dentro del head en la etiqueta style directamente. Y otra manera es, como lo vimos, que es aplicándole directamente en la etiqueta style, en la etiqueta y lo que yo quiero. Que esta etiqueta, no sé, tenga un font size X large.
Y de esa manera yo le aplico estilo a una etiqueta en particular, ¿no? Entonces, esas son las tres maneras de utilizar CSS, de instalar CSS, ¿no? A través de un documento, a través de un link dentro del head a un documento externo, a través de la etiqueta style dentro del mismo documento, o directamente utilizando el atributo style en la etiqueta donde yo quiero aplicar el estilo. Bueno, seguimos. Si tienen alguna, no sé si hay alguna duda hasta el momento, si tienen alguna duda me avisan, me comentan. Yo te quería hacer una consulta. Sí. Y normalmente en programación, ¿qué es lo que se usa? ¿Cuál de los tres métodos? Se usan en realidad, se usan los tres. Depende de lo que se quiera hacer. Si yo tengo muchos estilos, si yo quiero aplicar en una plataforma, en una página web, tengo muchos estilos, que es lo más habitual, utilizo el archivo externo porque queda más prolijo. Queda más prolijo tener un archivo externo, hacer las referencias al archivo y en el archivo externo trabajar con todos los estilos que yo le quiera aplicar. Y lo más prolijo. Claro, eso te iba a decir, me parece lo más prolijo hacer un archivo externo. Sí, es lo más prolijo, que se usa generalmente de esa manera, pero dependiendo de lo que se quiera hacer, si yo quiero darle pocos estilos, es dependiendo de lo que quiera hacer, también he visto algo así con style y también el atributo style en algún momento se usa. O quiero cambiar algún estilo justo en esa porción de párrafo y puedo aplicar directamente un style ahí, no de párrafo, de tag, y le aplico directamente el estilo ahí y listo. Pero bueno, sí, lo más prolijo es hacerlo en un archivo externo y es lo que más se utiliza. Perfecto, muchas gracias. ¿Quieren ingresar, parece? Bueno, otra manera también de ir aplicando estilos se aplican en los elementos que tienen una relación padre-hijo, es decir, las etiquetas que están dentro de otras etiquetas. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo es más fácil agregar un selector descendiente que aplicar una clase a cada elemento P. Yo tengo div y elementos P dentro de mi div, más o menos como vimos recién, y yo le quiero aplicar a los párrafos que yo tengo dentro del div. Otra manera de hacerlo es, en vez de estar agarrando etiquetas o directamente asignarle una clase al div, otra forma de hacerlo es escribir div y al lado P, div seguido de P, y me va a dar, le puedo aplicar el estilo a todos los párrafos que se encuentran dentro de P, ¿no? Le puedo ir aplicando eso. Listo. Bueno, seguimos. Bueno, entonces, si no queremos seleccionar todos los elementos descendientes, pero sí a los hijos directos, podemos utilizar el símbolo mayor. La diferencia con el símbolo mayor que me va a aplicar digamos, a la etiqueta que le sigue a P. Por ejemplo, P mayor strong, le va a aplicar el color naranja, ¿no? A la primera etiqueta, al juego de etiquetas que le sigue a P, ¿no?
y yo utilizaría el P sin el mayor strong, le aplica todo a todos las etiquetas strong que le siguen. Pero si yo utilizo el mayor, le va a aplicar al hijo más directo, ¿no? El que le sigue, al que está más, al que le sigue más directo, ¿no? ¿Se entendió? Bueno, entonces de esa manera vamos a darle estilos y ahora vamos a ver ejemplos de diferentes selectores, ¿no? Dentro de W3 School yo les dejo el link, tienen ejemplos de diferentes formas de aplicarle estilos a un documento HTML. Por ejemplo, vamos a ver, y si ustedes hacen clic en cada uno van a tener un ejemplo. Por ejemplo, por clase, ¿no? Vamos a ver un ejemplo CSS. Yo en este caso, ven que, bueno, en este ejemplo usan la etiqueta style. Acá, style, dentro del documento. Tengo un H1, ¿no? H1. Y tengo un párrafo, por ejemplo, en este caso, dentro de la etiqueta div, le dieron la clase, un nombre de clase intro, y directamente, a través del nombre de clase, como les mostraba, se accede con punto intro para todo lo que es clases o name y demás, se accede con punto intro. En este caso, le dio un background color amarillo solo a los párrafos que contienen la etiqueta div, ¿no? Con la clase intro. Y acá hay otra, ven que al último hay un párrafo que tiene también la clase intro, entonces a todas las clases intro, en caso de que haya clases repetidas, le asignamos un color. Generalmente las clases o name se pueden, digamos, se pueden repetir, se utiliza mucho para repetirlas. Lo único que es, lo que es único es el ID. El nombre de ID sí no se repite, es único para cada etiqueta. Bueno. Alguien pide. Ahí está. Sí, gracias. Pues, Estaba esperando de terminar de comentar eso y lo aceptaba. Bueno, entonces, de esta manera tenemos un ejemplo ahí por clase. Bueno, vamos, por ejemplo, a elemento y clase. Por ejemplo, otra forma de agregar un estilo es a través del nombre del elemento, el nombre de la etiqueta, seguido de la clase. Entonces, lo que va a hacer esto es agregar, ¿no? Llamar a un elemento, agregar a la clase a un elemento que tenga la clase, digamos, primero va a buscar el elemento, busco el elemento P, ¿no? Y tenemos varios P's, y luego con el nombre de la clase va a buscar la clase que está dentro de ese elemento. Entonces, la clase que está dentro de ese elemento es el último párrafo, y más allá de que yo le haya, digamos, solo le va a aplicar el estilo a la clase, más allá que es clase intro. Ya tengo en el div esta misma nombre clase intro, y yo le estoy llamando por clase, pero le estoy diciendo, le puse adelante la palabra P, entonces solo me va a aplicar estilo a la clase dentro de P. Solo eso. Vamos a pasar, después les dejo para que miren todas, les voy a mostrar algunas importantes. Bueno, la clase, de esta manera, por ejemplo, un estilo se utiliza para hacer referencias, ¿no? a hipervínculos. Yo puedo utilizar, llamo a, la etiqueta de hipervínculo a, dos puntos active, y me va a marcar como activa una de las dos etiquetas. En este caso, aplicar un background color yellow al hipervínculo. Bueno, de mucho no va a servir esto, pero sí que me mantenga activa los hipervínculos. Site Active Link. Bueno, vamos a otro ejemplo más. Check it.
Bueno, el hover, ¿ven? El atributo hover va a indicar que cuando yo pase con el mouse me dé un color predeterminado a el hipervínculo A. Entonces, lo que es hover, ¿no? Va a aplicar eso y le va a aplicar un background color de color amarillo, ¿no? A los dos, a ambos hipervínculos A. Pues vamos a ver otro. Entonces lo vamos a ver ahora. Quiero ir por otro. Full stream. Flitter. Bueno, div más p. Acá vamos a tener otro ejemplo. Si yo utilizo el div y el p, ¿no? El div más el p, lo que va a hacer es, esto es un concepto muy parecido a lo que es el mayor. Lo que va a hacer es buscar la etiqueta div y le va a buscar, lo que va a hacer es ir a la etiqueta p que le sigue, no a la más cercana como más, no, digamos, si yo utilizaría mayor, haría referencia a la más cercana, a la que le sigue, pero con un signo más es a la siguiente, ¿no? A la siguiente etiqueta, como que se saltea una y va a buscar a la siguiente. Es un poco para que vean ahí la diferencia entre mayor y max. Y el signo más. Bueno, y luego les dejo, tienen acá diferentes ejemplos de diferentes estilos. Esto se lo dejo luego para que lo vayan leyendo y vayan probando. Tienen en cada opción que van ingresando tienen su ejemplo de cómo funciona, así que está bastante bueno. Y tienen bastantes posibilidades de aplicarlo a diferentes tipos. Bueno, seguimos. Bueno, vamos a ver un ejemplo de jerarquía, de cómo va a, si yo tengo diferentes estilos, a cuál le va a dar prioridad mi estilo de mi documento, ¿no? A cuál le va a dar prioridad de importancia para aplicar un estilo a un documento. Por ejemplo, el signo de admiración important. Digamos, el signo de admiración important, lo que me va a indicar es que va a ser, digamos, el tag más importante, y ahora vamos a ver un ejemplo de cómo funciona, en el que se le va a dar prioridad número 1 para aplicarle un estilo a mi documento. Entonces, se aplica de esta manera. P, por ejemplo, párrafo P, abro llaves y le digo al párrafo P que la letra sea de color rojo y le agrego, seguido del atributo de CSS, le agrego el atributo signo de exclamación important, entonces eso le va a dar la mayor importancia a mi estilo. Luego tenemos usando los styles, ¿no? Como vimos, esto, digamos, el important es lo más importante. Luego el segundo va a ser aplicándole la etiqueta style dentro de un tag. También acá le va a dar prioridad a esto. Primero, bueno, estamos en este orden, ¿no? Primera importancia, el important. Segundo tipo importante es el style en la etiqueta. Primera prioridad, segunda prioridad, mejor dicho. Tercera prioridad que le va a dar el documento CSS va a ser a todo lo que tenga ID. Por ejemplo, numeral, nombre de ID y le asigno un estilo. Y bueno, en cuarto orden de prioridad a todos los que son las clases. Las clases, recuerden, con un punto y el nombre de la clase. Y por último, directamente en último orden de prioridad, vamos a encontrar las etiquetas, en el que serían etiquetas o pseudoelementos, ¿no?
nombre de la etiqueta y ahí le asigno el color. Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto. Usamos el reply it. Bueno, me trae el código, por ejemplo, yo tengo código HTML, index.html y una hoja de estilo style.css. ¿No? Simplemente el HTML es de tipo, ¿no? Tengo dentro del head, agrego mi link, referencia hacia mi archivo HTML, que es hreferencia style.css, ¿no? Siempre recuerden si está en la misma raíz del index, no hace falta escribir la ruta. Podría estar este link dentro del head o fuera del head, generalmente se utiliza dentro del head. Bueno, tengo un body con un párrafo de ID de nombre párrafo, clase también de nombre párrafo, y le asigno un style color, pink a el párrafo. Entonces, voy a utilizar el P. Digamos, ven que acá ya le tengo aplicado un style de color, como es rosa, de color pink al párrafo, ¿no? A la etiqueta de párrafo. Entonces yo además le voy a dar le voy a decir que el color de letra sea rojo, pero que le agrego el atributo important, ¿no? Signo de exclamación important. Entonces este va a sobreescribir a todos. Entonces, más allá de que yo tenga ya un estilo, ¿no? Me lo debería tomar el rojo, el color rojo. Entonces, ven que me aplica el estilo en el que yo le marqué el important. Volviendo al estilo, ven, color de letra rojo, important. Entonces, me va a utilizar va a sobreescribir a todo y me va a aplicar este color como más importante. Más allá de que yo tenga en el párrafo, yo tengo un ID párrafo, una clase párrafo y un style aplicado, pero me va a tomar el más importante. Mira, les quería mostrar eso. Bueno, y luego hay maneras, ¿no?, de asignar en segundo orden de importancia. Va a tomar este atributo, que es numeral párrafo, color azul, ¿no? Va a suscribir solo las clases, pseudoclases y etiquetas, pero hay que sacar ¿no? Para que lo tomen. Si yo sacaría el P, este párrafo me va a sobreescribir a todo lo demás. En tercer lugar de importancia voy a tener las clases. Si yo saco los dos anteriores, me va a tomar el estilo de la clase. Y por último, en orden de importancia, es la pseudoclase, los nombres de los elementos de cada etiqueta. Es un poco para que vean cómo aplicar en orden de importancia, cómo aplica CSS los estilos. Bueno, un poquito de pseudoclases, cómo vamos a aplicar estilos a través de pseudoclases. Una pseudoclase es un selector que marca los elementos que están en un estado específico. En un estado específico. Todas las pseudoclases son una palabra procedida por dos puntos, ¿no? Todo lo que es pseudoclase, el estilo pseudoclase se indica a través de dos puntos, como hemos visto hace un ratito un ejemplo con el active, por ejemplo. Eso es todas pseudoclases, y en el W3 School tienen muchos ejemplos acá de pseudoclases. Acá en el link que les dejo tienen ejemplo de cada una de las pseudoclases para que las prueben. Entonces, todas las pseudoclases son una palabra procedida por dos puntos y todas se comportan del mismo modo. Seleccionan un fragmento del documento que está en un estado determinado y se comportan como si se hubiera añadido una clase a un HTML. Por ejemplo, en este caso, yo quiero solo aplicarle color al primer elemento entre un grupo de elementos, entre un grupo de párrafos, ¿no? Yo quiero solo aplicarle
estilo al primer elemento. Entonces podría usar first child y le aplico color, así es como quedaría. Le aplico un color al primer elemento. Luego, si yo quiero, si yo quiero darle un color al último elemento de un grupo de elementos hermanos, ¿no? Podría también utilizar el last child color y le agrego solo ese estilo a la última porción de párrafo dentro del elemento. Bueno, otra manera es la pseudoclase nth2.child. Se utiliza para representar al último elemento entre un grupo de elementos hermanos. Por ejemplo, podemos poner cualquier número entero siempre y cuando tenga un caso de uso. Vamos a ver un ejemplo de esto. nth child 3 representa el tercer elemento. O sea que, en este caso, el valor 3 me va a llevar al tercer elemento de una porción de elementos hermanos. Si yo le agrego, utiliza también funciona con 3n, en el que representaría los elementos de 3 por 1, 3, 3 por 2, 6 y 3 por 3, 9, ¿no? a los elementos de esos tres valores. Y así podría combinar también 3n más 6, representaría los elementos 6 y 9. Podría empezar a combinar para darle estilos a elementos variados, ¿no? dentro de una etiqueta y demás. También podemos utilizar entre paréntesis, en vez de 3 o 3n o 3n más 6, podríamos utilizar la palabra even, que le va a aplicar a todos los pares, a todos los elementos pares, todas las etiquetas pares del documento, y odd para todos los impares. Podrían usarlo también de esa manera. Bueno, otra forma de aplicar estilos, que también van a encontrar ejemplos de cada una ahí en el link que les pasé de W3 School, es aplicando hyperlink a las pseudoclases. Por ejemplo, se refiere a un enlace que todavía no ha sido visitado, podría ser. Se refiere a un elemento sobre el que se coloca el puntero del mouse. Como vimos, por ejemplo, el a:2.link me lo va a pintar de un color de letra a ese link. Y me lo va a transformar en formato de link, ¿no? Con su rayado y demás. Luego tengo el hover, como acabamos de ver, que yo paso el mouse y me pinta el fondo de un color. Tengo el visited, se refiere a un elemento que ya ha sido visitado, ¿no? A un elemento cuando yo posiciono el mouse, me lo va a dejar de color que ya fue visitado. Luego tengo el active, ¿no? Se refiere a cualquier elemento que ha sido activado por el usuario. Y ahí acá tienen diferentes ejemplos, ¿no? Algunos de los que el active, ¿no? Si yo le hago clic, esto creo que me faltó cuando lo probé a hacer esto. Si yo le hago clic, ahí, si yo mantengo el mouse presionado, ahí me va a mostrar el color del archivo, ¿no? Mantengo el mouse presionado y me va a mostrar el color que yo le di del atributo active. ¿No? También tienen ejemplos con el tema del child, creo que está por acá. First letter, first child, ¿eh? Tienen también ejemplos, ¿no? de cómo utilizarlo a través de una etiqueta child, etiqueta style, digo, que ahí mismo en el párrafo. Siempre a la primera porción de cada uno de los párrafos de child la va a asignar acá. Y luego al segundo
porción de párrafo digamos, al primero después de cada uno de los párrafos. Bueno, a ver. Bueno, eso después se lo dejo. Todavía no vamos a pasar esto, vamos a ver un poquito más. Bueno, ahí tienen los hiperlinks de cada una de las pseudoclases para ir jugando con eso. Bueno, también tenemos los pseudoelementos, se utilizan para darle estilos a partes específicas de un elemento. Por ejemplo, first letter se utiliza para darle estilo a la primera letra de un texto. En este caso también yo puedo ir digamos, dándole estilos a cada carácter, ¿no? Es así bien finito el tema. Se utiliza, por ejemplo, para ese tipo puedo utilizar first letter, ¿no? Que la primera letra de un párrafo, le aplico ese estilo. First line se utiliza para darle estilo a la primera línea de un párrafo, ¿no? A la primera línea. Luego tengo el estilo before, puede utilizarse para agregar algo antes del contenido de un elemento. A dos puntos before content, entonces se puede de esta manera agregar, antes del contenido de un elemento, agregar algún, no sé, algún símbolo, algo por el estilo. Tengo after, coloca contenido después de un elemento. Selection, agrega estilos a una parte del documento que ha sido resaltada por el usuario. Por ejemplo, P selection, y a toda esa selección le asigno un color, digamos, todo lo que yo seleccione, ¿no? Que lo pase con el mouse por arriba, me lo va a pintar de un color. De color, por ejemplo, rosa, en este caso. Vamos a ver más ejemplos. Las letter, ¿no? Me va a aplicar a la primera letra, ¿no? De cada párrafo. Le voy a aplicar este estilo que yo le acabo de dar, font size de 200% y un color predeterminado. Selection, ¿no? Selection, color rojo y background yellow, ¿no? Ven que yo todo lo que selecciono se le va a aplicar ese estilo, ¿no? Selection, todo lo que voy seleccionando le voy a aplicar ese estilo. Bueno, tenemos palabras reservadas dentro de lo que es SS. None es ninguno. Inherit es el valor de la propiedad del elemento será heredado del elemento padre. Tenemos el atributo initial, restablece el valor inicial de la propiedad. Tenemos el atributo unset, si es que el elemento heredó un valor diferente al suyo, lo restablece ese valor heredado del padre. Son diferentes atributos. Bueno, también podríamos usar medidas absolutas. Tengo de manera PX, las unidades absolutas son medidas fijas en píxeles que deberían verse igual en todos los dispositivos. Si la medida PX siempre tiene diferentes valores y tenemos también las medidas relativas, M y REM, porque son medidas relativas al dispositivo sobre el que se está viendo la página web, ¿no? Que dependiendo de cada usuario puede ser distinto, tales como computadoras o celulares. Generalmente las medidas de EM y REM se utilizan mucho para todo lo que es medidas responsivas, para que se adapten a cualquier pantalla. Se utiliza mucho para eso. Bueno, también tenemos las medidas flexibles, BW, BH, BMIN o BMAX, son relativas al tamaño también del viewport, también se utilizan mucho para medidas responsivas. Bueno, aplicar estilos a letras, tenemos font size, nos permite especificar el tamaño de la fuente, qué tamaño queremos que lleve, PX, EM, REM o un porcentaje también.
Font Style nos permite darle estilo a una fuente, ¿no? ¿Qué tipo de estilo queremos aplicarle? Por ejemplo, normal, italic, oblicuo, el estilo que uno quiera aplicarle a la porción de párrafo del HTML. Tenemos Font Family. Font Family establece una lista de fuentes, por ejemplo, Arial, Helvetica, Sans Serif, etc. Y Font Weight nos permite especificar el ancho de la fuente, ¿no? El ancho que va a tener mi fuente, ¿no? Podría ser, le puedo aplicar el valor bold, que va a estar en negrita, o ahí le puedo ir dando algún ancho, ¿no? 400, 600, 800 de fuente. Bueno, colores. La propiedad color se puede usar en cualquier elemento, aunque principalmente se usa para modificar el color del texto. Existen diferentes formas de especificar el color, hexadecimal. Esto en el Visual Studio les va dando unas diferentes. Cuando ustedes utilizan color 2 puntos, le va a dar una diferente tipo de listas para que puedan ir mezclando colores, seleccionar el color que ustedes quieran. Pero cada uno de los nombres de los colores, ¿no? Vienen dados por este tipo. Hay de tipo hexadecimal, de tipo RGB y RGB más alfa. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo. Primero les quiero mostrar una paginita que está bastante buena para jugar con CSS. Vamos a abrir. Por ejemplo, esta página, ¿no? Que es un jueguito que les va a indicar, por ejemplo, seleccionar la etiqueta platos, ¿no? Plato. Entonces, ¿cómo selecciono una etiqueta? Para darle estilo, ¿no? Esto ustedes tienen que ir seleccionando elementos para darle estilo. Entonces, ¿cómo selecciono por una etiqueta? Por el nombre de la etiqueta, ¿no? Entonces, date, enter, y ahí selecciono los platos. Por ejemplo, seleccionar las cajitas bento. También todo lo que es etiqueta bento. La selecciono de esa manera. Seleccionar el fancy plate. Voy a buscar cuál es el fancy, significa que tiene ID fancy. Entonces voy a seleccionar por ID. Y así van a ir jugando, ¿no? Para ir practicando los selectores. Y bueno, si están atascados en algo, se les va a dar alguna ayuda y demás para poder practicar. Disculpe, se ve algo trabado. ¿Se ve trabado? Más. ¿Qué no se veía? ¿Esto es lo que estoy mostrando? ¿No se ve? Ahí en el chat alguien puso que no sabe dónde hace clic o qué marca. No llego a ver dónde hace clic o qué marca. Ah, sí, eso si abren el link, que ahí se van a dar cuenta. Ábranlo, pruébenlo. Ahí les paso ese link, igual se lo voy a estar enviando. Ingresan ahí a ese link y tienen abajo acá CSS Editor y tienen un HTML Viewer. Entonces les dice seleccionar, por ejemplo, las manzanas en el plato. Entonces seleccionan, ¿no? Tienen que seleccionar las manzanas en el plato. Entonces las manzanas vienen con la etiqueta iPul, ¿no? Entonces, ¿cómo selecciono las manzanas? Por ejemplo, que están dentro del plato, etiqueta plate y iPul, y ahí selecciono la manzana que está dentro del plato. ¿Se entendió? Tienen que ir jugando con eso, con lo que es los selectores CSS. Está bueno como para ir aprendiendo cómo... El juego está bueno para ir aprendiendo cómo agarrar
selectores. Entonces, ese está muy bueno aprender a través de juegos, porque ustedes se van viendo qué selectores tienen que usar para darle estilo a algo. Y hay varios juegos, yo la clase que viene les voy a pasar algunos más que están buenos, lo vamos a ir viendo para empezar a aprender todo lo que es las posiciones flexibles, todas las posiciones de CSS, eso está bueno también verlo con un juego. Bueno, también les voy a estar, si ustedes quieren armar colores, tienen esta página de Adobe. En el que acá pueden ir armando, ¿no? Su color. Aquí pueden tener una mezcla de diferentes colores, tienen un montón de posibilidades y simplemente les da el código para que copien y peguen en el archivo CSS. Simplemente para que copien y peguen acá. Uy, color, puntos. Y ahí pueden traer un color, ¿no? Predeterminado, un color que ustedes quieran armar. De esa manera. Y ten ese link y hay otro también, que también se los voy a pasar, para hacer mezclas y demás. También de la misma, funciona de la misma manera. Se va mezclando y les va apareciendo el código y en hexadecimal, RGB y HSL, que es otro tipo de estilo CSS. Bueno. ¿Qué más? Este lado ya está. También les voy a enviar información adicional para el que quiere seguir indagando un poquito con CSS. Un documento que está bien explicado desde cero, CSS, todas las diferentes formas, no, un poco más de lo que vimos, pero bueno, lo tienen también en otro documento, como los diferentes tipos de agregar atributos, cuál es el link que se accede a un documento externo, especifica que siempre está bueno hacerlo dentro de la etiqueta head. Ejemplos, ¿no? Van a tener ejemplos de diferentes estilos, ¿no? Tienen acá la estructura HTML para que copien y peguen y vayan probando. Y tienen la explicación paso a paso de cómo ir usando y las diferentes formas de utilizar un estilo, ¿no? Selector, propiedad y valor. Digamos, es lo que vimos, pero van a tener algunos ejemplos para ir probando. Y para que sigan, para que lean, ¿no? Otra manera de también, por algunos que no les quedó muy claro, está el paso a paso de cómo usar cada identificador y demás, ¿no? Con diferentes ejemplos. Para ir jugando y probando, ¿no? Los diferentes estilos de CSS. Bueno, algo que no les comenté, si ustedes quieren hacer, para redundancia, un comentario en CSS, /* y lo cierran con */ De esa manera comentan una porción de estilos de la etiqueta. Guía CSS, acá lo lleva. Acá van a tener también una guía de CSS en el que van a tener un ejemplo de, por ejemplo, cómo aplicar un ancho, cómo utilizar cada propiedad de CSS. CSS.
más with, qué significa, para que les voy a explicar en detalle qué significa cada propiedad de CSS. Se los explica en detalle y tienen un ejemplo de cómo usarlo, por ejemplo. Explica qué son el ancho y el alto, cómo se utiliza, cómo se aplica y cuáles son los derivados que puede haber para aplicar estos estilos. El top, el center, el right, el bottom, ¿no? Acá está bastante bueno. ¿Qué más le querías comentar? Bueno, las diferentes palabras claves que hay, ¿no? Van a encontrar también este documento de diferentes maneras. Las palabras claves de color, también es algo importante que para cada color CSS tiene una palabra, ¿no? También si ustedes quieren, no sé, utilizar el negro, el black, navy, acá tienen las palabras CSS por cada uno de los colores, ¿no? Sigue. María. ¿No? Ahí tienen ejemplos también. Rojo también con sus valores, cada uno de las combinaciones que pueden encontrar. Hexadecimal. Bueno, un poquito de eso para que, más allá de que la clase viene vamos a seguir con esto, vamos a ir aplicando más tipos de estilos. Esta es con el material que les envío hoy para que abarquen la primera parte de CSS. Para que ahí tengan detalle por detalle, no está bastante bien y no les generen dudas a la hora de aplicarlo. Bueno, eso. ¿Dudas hasta el momento? Hasta ahora nada. Profe, ¿esto lo agregás en el PDF que mandás? Todo lo que vemos se los envío. Quédense tranquilos. Bueno, voy a dejar de grabar. Profe, a mí se me dificultó un poco con el tema de la página que usted mandó, Netflix, algo así. ¿Igual? Para, Bien, ahí. sí, ahí está, perdón, sí. Sí. Eh, Por el momento, los que se les complica, porque quizás dependiendo el navegador o lo que tengan, a los que se les complique, que les genera un error la página, bueno, me aclaran, cuando me entregan el trabajo, me aclaran que se les complicó con Netflix, el motivo de ver por qué no pudieron subirlo con Netlify, y me pegan el código. Yo generalmente, todavía no me lo pasaron para este curso, pero generalmente nos da el codo a codo, nos da un servidor pago, ¿no? que se encarga el curso de pagarlo, y para que ustedes lo puedan utilizar también. Entonces ahí es mucho más estable, yo les voy a mostrar cómo hacerlo, cómo subirlo todo a ese servidor que es pago, y vamos a trabajar con ese servidor. Pero bueno, por el momento, hasta que no me lo pasen, todavía no me pasaron nada. Sé que generalmente lo pasan ese servidor para que lo usen todos ustedes. Así que nada, mientras tanto usamos el Netlify. Si alguno conoce otro, también, buenísimo. Y, ¿qué les iba a decir? Nada, y esperamos a que, bueno, me aclaran ese tema si no pueden usar Netlify, qué problema tuvieron, y por el momento, hasta no tener el servidor que nos da el curso, digamos, me copian el código. Me copian el código ahí en el aula virtual. está bien, gracias. Profe, ahora cuando entrego la tarea obligatoria está lo que hago clic en iniciar o editar mi entrada en el diario y copio el URL del sitio que creé. Sí, exactamente. Exactamente. Así. Si quieren lo repasamos. Bueno,
está en actividad, por ejemplo, bueno, voy a entrar a HTML, actividad obligatoria, entrada de diario, y simplemente acá me pegan la URL del trabajo. Los que tienen algún inconveniente con Netlify, como les comento, me indican qué inconveniente tuvieron y me pegan el código. Me pegan el código y listo. Bueno, eso. Yo tenía una cierta duda con la etiqueta para poner el DNI. No sabía si ponerlo como un texto o hay un tipo de atributo que se llama DNI o algo por el No, estilo. DNI es texto. Acá voy a ingresar nuevamente si quieren lo podemos ver. S4 form. Dirección, ciudad. ¿No les pasé el ejemplo de DNI? Ah, no estaba incluido el DNI, pero sí, es texto. Es igual que nombre, disculpen, número. Es de tipo número. Texto también podría ser, porque incluye números también. Podría ser cualquiera de los dos. Claro, pero el número creo que solamente Sí, no, podías poner un solo. Claro, sí, sí. tenés razón. Es de Yo tipo. puse DNI como tipo texto, porque el número me ponía lo de las flechitas. Claro, eso. Sí, tal cual, tal cual. Sí, Entonces, está A mí perfecto. Sí, me dejó DNI, igual, DNI perdón. puse type text. Está bien, genial. Genial. Está muy bien. Sí. Es eso. Está bien, buenísimo, gracias. No, de nada. Bueno, ahora sí, voy a dejar de grabar.